viernes. Estamos aquí nuevamente en la 7ª edición del programa Los Libros de Lina. Yo soy Lina Lozano y hoy tenemos un programa súper disfrutable, súper enriquecedor. Y es que siempre es un privilegio conocer a personas que aman y abrazan su profesión y lo que aman. Y que aparte tienen esta vocación de servicio hacia los demás, que constantemente comparten a través de un acompañamiento eficaz y cálido en este camino hacia la tendencia actualizante que tenemos los seres humanos y que nos ayuda a querer ser siempre una mejor versión de sí mismos. Y para ello, en este afán de enriquecer todo este tema, tenemos hoy una gran invitada que es reflejo fiel de lo que acabo de decir, que ama profundamente lo que hace y que siempre está como llenando de luz a los que están alrededor. Mirta Bermúdez, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias por invitarme de entrada y segundo por la labor continua que haces de seguir llevando no solo buenas letras, sino también buenas charlas y mucha afinidad para que la gente quiera leer más, quiera saber más y sobre todo quiera compartirlo más. Claro, no, bueno, y por eso les decía que hoy es un gran programa, verdaderamente no se lo pierdan, porque tenemos aquí a una amante ferviente de la palabra. Entonces, bueno, si este programa es un programa de libros conformados por palabras, pues qué mejor que tener a Mirta el día de hoy aquí. Ya una adicta a las palabras. Así es. Bueno, pues les platico un poquito, porque Mirta nos va a profundizar más sobre esto. Mirta es especialista en reputación, en manejo de crisis, en mentoring, es mentora personal, es conferencista, empresaria. Digamos que emprendedora en este punto de la vida nada más. Especialista en algo increíble que es la comunicación efectiva y me encantó, conectiva, que me gustaría que nos platicaras de esto. Y obvio, como les decía, amante de las palabras, de la buena palabra y obviamente de la lectura. A todas las anteriores. Y también a la comida de vez en cuando. Maravilloso. También. Platícanos un poquito, Mirta, ¿de qué trata todo este mundo del mentoring? El mentoring es una de las herramientas que ha estado, creo que en boga desde tiempos griegos, porque viene del hecho de acompañar a alguien en el proceso de aconsejar desde la experiencia propia, orientar en el proceso que puedan estar detectándose similitudes de comportamiento o similitudes de historia de vida, y en ese proceso el enriquecer acompañando a la persona que está buscando una asesoría desde mentoría en conocer más de sí mismo, conocer más de las experiencias de terceros y a su vez encontrar la forma en la que su propia experiencia aprendida, evolucionada y trascendida le sirva a otros. El esquema de mentoring lo que propone es una forma en la que de lo que yo haya aprendido, lo que yo haya superado o las buenas lecciones que alguien más me compartió en algún momento de la vida, podemos haber detectado mentores desde nuestra tierna infancia e irlos recabando de diferentes formas en la medida que tenemos relaciones transgeneracionales o tenemos relaciones paralelas, que es con quien nos vinculamos, que puede tener nuestra misma edad, nuestras mismas condiciones o nuestras mismas cualidades, o cómo estamos encontrando a otras personalidades, otros profesionales que desde otros bagajes de edad, de sexo, de ejercicio profesional, de relaciones familiares o no relaciones familiares, de vida, van enriqueciendo con su experiencia para que tú tomes lo que puedes asumir e integrar de ellos en ti y eventualmente lo transfieras a otro que en algún momento pueda pedirte ayuda. Qué increíble. Es y en muy este sentido de ser mentor, ¿quién fueron tus mentores, Mirta? ¿Quién han sido tus grandes mentores? De cajón, mis papás. Los secundarios definitivamente creo que son mis hermanas, porque siempre le digo que son mis cómplices de vida, mucho más allá de ser mis hermanas, que hay un vínculo de sangre o de vínculo de genética, hay un vínculo natural de amistad. Son personalidades que seguramente las hubiera elegido de amigas en el colegio. Entonces, que es con quienes vas generando estas afinidades o que habremos tenido las mismas peleas que seguramente en algún punto he tenido con amigas, porque somos diferentes y tenemos un bagaje de valores o de comportamientos o
de vocaciones por hacer las cosas de cierta forma que nos une. Y es lo que también te va formando con tus amigos. De ahí en fuera, platicábamos antes de entrar al aire, que una de mis primeras mentoras en el mundo del lenguaje definitivamente fue mi Miss Mari Carmen. No vamos a dar más detalles porque Mari Carmen debe por ahí estarme extrañando, yo creo, espero. De ahí he tenido muchos más maestros a lo largo de la vida. Creo que cualquier persona con la que me topo, me agrade o me desagrade, he elegido desde hace un buen rato tomarlos como mentores en la vida. Claro. Entonces, en algún momento con Eddie, cuando lo conocí, le platicaba de mi libreta de encuentros afortunados, que es una bobada que empecé a los 12 años. Que llegaba o iba a lugares o veía gente que me llamaba la atención o la veía, no sé, en tele, donde fuera y los ponía en una lista, una libretita donde iba apuntando nombres y qué me había gustado de esa persona o qué me había desagradado, que decía, la forma en la que habla tan aguda o me incomoda es la forma en la que ve. Siempre he estado, creo que relacionada con la observación, el lenguaje y la forma en la que en conjunto funciona. Ese hábito tuyo de escribir que está tan integrado a tu vida, la verdad es que a mí, cuando te leí, cuando te vi, me impactó. O sea, está increíble esa parte, está increíble. La palabra, en mi caso, creo que siempre ha sido forma de sanación, forma de construcción, forma de materialización y forma en la que logro que lo que sea que pueda estarme haciendo daño o que no estoy sabiendo externar, las palabras me ayudan. Claro. Desde bobadas como leer el diccionario. Sí, lo siento, queridos radioescuchas. Escuchas también. Pues era de las niñas que agarraba el diccionario a buscar palabras complicadas. Entonces con mis hermanas teníamos el buscarnos insultos que no eran insultos regulares. Entonces, que te decían, eres un barbaján. Y entonces se quedaban como, ¿qué es un barbaján? Y entonces te quedabas viendo y le decías, claro, eres una tosca brutal, que es la definición que viene en el arroz. Claro, qué increíble. Entonces, ¿cómo te encuentras? Ya sé, somos ñoñas, lo siento, lo revelé al aire. Que te buscas o encuentras palabras con las que no podían regañarte porque estabas utilizando una mala palabra, sino también obligas a que tus papás tuvieran que ir a buscar claro. Lo que le dijo es un insulto. Qué buen tip nos acabas de dar. Es qué buen tip a los que queremos de pronto. A las nuevas generaciones también aprendan. Pero que de pronto te contienes, pero puedes decirlo de otras formas. Entonces había insultos, o sea, encontrabas los significados de las palabras. Por ejemplo, a mí decirle a alguien pusilánime y la palabra no es violenta, no es... De hecho, está mucho más larga que cualquier insulto convencional. A mí me parece, por ejemplo, una palabra tremendamente ofensiva. Sí, claro, y una carga, bueno. Y además puedes decirla perfectamente sonriendo y entender el peso de la palabra. Pocas veces va a ser tan específico y definitivo como cuando la articulas. Claro, entonces, totalmente, definitivamente. Sí, creo que mi romance con las palabras, no creo, estoy segura, inició en el segundo en el que aprendí a hablar. Y será para siempre. Espero Nos que lo queda sea. Claro. Mientras siga pensando coherentemente, espero seguir utilizándola apropiadamente y compartirlo con otros que en algún momento de sus vidas puedan estar pasando como retos en los que yo también enfrenté. Claro. Platicábamos igual también antes de entrar al aire, que yo era una niña tímida, ya sé, no lo parece. Los que me hayan conocido en los últimos 90 años, seguramente no podrán decir que era tímida. Era una niña tímida, que me gustaba mucho más hacer cosas artísticas o escribir las cosas que verbalizarlas. Entonces, el reto de pasar de bien pensar o bien redactar a hacer tú la voz que estuviera fluyendo frente a una audiencia presencial o remota, en mis primeros años adolescentes no era. ¿Y cómo logras dar ese salto? ¿Cómo? Supongo que hay como mucho trabajo atrás y decisión y voluntad. Desde mi opinión es una decisión simple. Te da miedo, hazlo con miedo. Claro. Entonces, en aquel momento, por lo que digo que mi primera mentora corporofacial y verbal fue Miss Mari Carmen, es porque el único trabajo que ella hizo son tus palabras. Tú ya las escribiste, lo que era difícil ya pasó. Lo siguiente es que las digas. Tú te paras en el micrófono y te prometo que voy a estar atrás. Entonces, lo único que hizo esa santa mujer fue poner su mano en mi espalda. Claro. Y cuando vio que mi
hilo de voz no estaba saliendo, me dio Adelante. como un microzape. Son tuyos, tú puedes. Entonces vas, alza la voz. Entonces ya cuando alcé la voz, jamás debió haberme dado el empoderamiento de alzar la voz. Seguramente cuando te empezaste a escuchar, te empezaste a sorprender. Lo que me dio, además recuerdo perfecto, fueron las caras de mis compañeros. O sea, en el segundo que voltearon y sus caras eran, así se escucha lo que escribes. Ya se habían conectado contigo y eso fue como Es una energizante. retroalimentación para ti. Sí, claro, ya cuando vas, claro. pues al final del día eres adolescente, te hacen la burla y te diste cuenta que estabas chapeada y pensamos que te ibas a desmayar, o al final hablaste muy agudo, o se escuchaba gangoso, yo sí, ya sé que soy gangosa. Entonces, todo esa retro que en su momento suelo estar rodeada de buenos ecosistemas. Entonces, los ecosistemas que trato de construir y que busco alimentar y que busco nutrir son ecosistemas sanos. Claro. Y son, con todo, insisto, no es que todo sea sano, sino no. que es sano en función de que incluye todo lo que incluye la humanidad natural. Claro. Hay gente con la que no vas a empatar, hay estilos con los que no vas a empatar, hay estilos con los que vas a decidir si menguas o no menguas, y todo es una decisión. Y finalmente te nutren, buenos o malos te nutren, buenos o malos siempre te van a dejar algo. Y hay veces que nos acostumbramos a las cosas buenas, fluidas, y en el segundo que algo resiste, nosotros empezamos, en lugar de trabajar, ok, ¿por qué estoy resistiendo? ¿O por qué me está costando más trabajo? Empezamos a querer romper para que se acomode otra vez a nuestra área de confort. Cuando estamos confortables hablando, cuando somos confortables haciendo las cosas de la forma en las que siempre las he hecho. Uh-huh. Y ese proceso es un proceso interesante, que cuando lo verbalizas, todo el tiempo estamos verbalizando, nunca nos damos cuenta, o con muy poca frecuencia, que tenemos diálogos mentales todo el tiempo. Claro. El que se pega con una mesa, a veces dice en voz alta, ¡ay, te pegaste! Claro. Para sacar con las malas palabras. Y eso ya te llevó a 1000 cosas, ¿no? Cuando no lo verbalizan, hay veces que nos estamos diciendo, ¡ay, tonta, ya caíste otra vez! Y no es la voz afuera, es la voz adentro. Claro. Y esa voz usa palabras. Sí, te juzgas de la manera más cruel. Es cómo te hablas. Entonces, claro, en el proceso de dar, a lo mejor estos 18 o 19 años en comunicación y en áreas donde he tenido que construir negociación, solución pacífica, controversias, o construcción reputacional, o blindaje de prestigio, o brand building para personas o para marcas, la constante siempre es cómo estamos hablándole y hablándonos. Claro. Y ese twist es el que hace que también crees o equipos de alto rendimiento, o equipos de bajo desempeño, o equipos de contienda permanente, que es muy frecuente, por ejemplo, en industrias de alta competencia. Qué interesante es esto, súper wow, frecuente. Está increíble. Cuando empiezas a ver esos diálogos, uh-huh, es cuando empiezas a darte cuenta también de, ok, ¿cuántas veces esto que estoy viendo en esta compañía, o en esta marca, o en este grupo, o con estas personas, o en mi familia, no ha venido de una mala articulación de ideas y una mala expresión de palabras, y cómo eso se está conjugando también con la otra forma de comunicación, que es tu expresión corporafacial? Claro. El 70% de lo que sale después de lo que dices tiene una carga de interpretación por el tono que utilizaste y la expresión corporafacial que seguiste. Si tenías el ceño fruncido, si no lo tenías, si estabas mucho más protectora, o estabas a la defensiva, o no estabas articulando adecuadamente, si subiste la voz o la bajaste, si empezaste a hablar más lento, uh-huh, para ser enfático o para generar alteración. Entonces, wow, qué increíble. El proceso de audiencias y emisores es delicioso. Claro. Oye, Mirta, y platícanos en este tema de mentoring en reputación y manejo de crisis, ¿qué tanto México está involucrado en estos temas? ¿Qué tanto está siendo consciente de la necesidad imperiosa de tener a alguien que lo lleve por estos caminos de manera profesional, que lo acompañe? Hay
Desde tiempos históricos, tenemos una de las doctrinas diplomáticas más ricas del planeta. Cuando uno, ahí estoy hablando a lo mejor desde mi ñoña relacionista internacional. Cuando tú empiezas a ver, te toca en la escuela el revisar la doctrina Estrada, por ejemplo, o el tipo de construcción diplomática que México tenía, Ajá. ya no estoy tan segura de que siga manteniendo ese nivel de rigor o formalidad por diferentes cambios y diferentes evoluciones sociales. Pero una de las doctrinas, cuando tú entras a ver la doctrina Estrada, cuáles son los lineamientos, cuáles son los protocolos que se seguían, cuáles son protocolos no solo de comportamiento diplomático. Claro. Cuando tú veías a alguien que se comportaba impecablemente, normalmente lo ibas a relacionar o a un príncipe, protocolos monárquicos, o ibas a decir, él es la persona más diplomática del mundo. Claro. Porque lograba mantener balance, porque lograba tener esta ecuanimidad en el proceso de negociación, porque era un mediador natural en donde entrara. Nadie se imagina a un diplomático siendo violento expresamente. Puede serlo con sus acciones, puede serlo con sus palabras, puede serlo en el proceso de la negociación. No es una cualidad de la diplomacia, la violencia. Nos podemos ir a cosas históricas. Sí, claro. Bobas. Vean, por favor, El señor embajador de Cantinflas. Es una película vieja. Es una película que retrataba todos los matices que procedían de una doctrina como la doctrina Estrada. Entonces, incluso hasta la construcción partidaria, todos los partidos de origen tenían, por ejemplo, instituciones dentro de la formación partidaria que te enseñaba a negociar o a ser diplomático en los procesos políticos. Y formaban así a sus instituciones de formación o preparación de bases. Entonces, en México la diplomacia y el lenguaje y la negociación y digamos que el expertise de crisis está enraizado de forma histórica. Creo que lo hemos hecho, y esa sí es completamente a título personal. Somos una nación con naturaleza bien dirigida a la mediación. Sí, claro. Y no hay forma de mediar si no es a través de un buen lenguaje, con una buena expresión corporofacial y con una forma integral de ver los problemas. Tenemos esa habilidad natural y yo sí estoy firme en asegurar que los mexicanos por naturaleza tenemos alguna parte del ADN compuesta de eso. Oh, bueno, pues es una ventaja, vamos por buen camino. Por mucho. ¿No? A partir de eso también se ha dado el que hablabas al principio de cómo esta forma de creación y de educación está más en jauja. Cada vez más estamos buscando ser mejores y buscamos las herramientas que necesitemos en donde las necesitemos. El mundo digital ha sido clave para eso, porque hoy tú tienes a gente aprendiendo en nuevas carreras en universidades virtuales, buenas universidades, de forma remota, no teniendo necesariamente que dejar sus trabajos y dejar de ser productivo y funcional o perfeccionar sus talentos. Entonces, México está creciendo no solo en el interés de crisis o de manejo reputacional, sino en el interés nato de ser mejor, en todas las formas en las que encuentres. También se ha dado el boom de coaches para todo. Coach angelical, coach de health, coach de vida empresarial, coach de maternidad. O sea, el coaching se convirtió en la forma más frecuente en la que puedes, y además popularmente aceptada, en la que es aceptable que estés pidiendo ayuda. Claro. Si antes uno decía, no sé, 20, 30 años, le hubieran dicho a alguien, estoy yendo a terapia, era de, ¿qué le está pasando? Algo no está funcionando. Y hoy alguien dice, tengo que irme porque tengo mi sesión de coaching, y todo, qué bueno que le estás tomando. A lo mejor no lo aplauden todos, no lo ven mal. Claro. Entonces, desde mi perspectiva y lo que a mí me toca ver todos los días, tanto de mi vida laboral como de mi vida profesional y como mentor, tiene que ver con un hambre natural de ser mejor y querer hacer las cosas mejores. Nos cuesta trabajo lidiar con nuestros hábitos previos. El hábito es una de las habilidades más complejas de cambiar. Claro. Vamos a ir a un corte, Mirta. De acuerdo. Pero me gustaría que cuando regresáramos nos platicaras para todos los que nos escuchan, porque a lo mejor pudiera haber como en este tema del coaching, ¿cuál sería la diferencia con el coaching y el mentoring? O
sea, ¿cuáles serían las diferencias? Pero de eso hablaremos cuando volvamos del De corte. acuerdo, perfecto. No se vayan. Comenzó siendo un sello independiente de música urbana, pero ahora es más un colectivo. Lo fundamos aproximadamente hace como 2 años y medio con el propósito de incubar como nuevos talentos. Al principio solo éramos gente que nos dedicamos a hacer música y ahora tenemos gente que se dedica a la parte más visual, creativa. Cuando fundas un proyecto así, el sostenerlo es muy difícil, ¿no? Y más si vas sumando proyectos y gente que te tiene la confianza como para desarrollar su arte, pues es mucho más complicado porque también tienes como la carga emocional de llevar ese proyecto a otro nivel, ¿no? Nosotros mismos vemos qué medios utilizamos para generar este dinero, estos recursos que se necesitan para impulsar la carrera. No hay un manual ni una guía que te ayude a ver cuál es el camino. A mí siempre desde morrillo me gustó cantar, pero no canto una madre. Me veía un espejo y me imaginaba que estaba enfrente de público y la forma en la cual yo pude sacar mi arte fue empezar a escribir. Mi proyecto de Jayce Kimura pues está enfocado más que nada al trap. Se supone que es una corriente del hip hop que viene del lado sur de Estados Unidos, de Atlanta, y tiene un sonido sucio y también se caracteriza por hablar de las cuestiones de la droga y de los narcotraficantes que hay allá. Pero nosotros no vivimos eso, ¿no? Nos gusta ser más reales y en mi discurso trato como que la gente se identifique con lo que escribo y con lo que hago. Yo más bien hago hip hop actual, prefiero decirle así. Dios cuida de yo siempre primero que mi solo. Amigos, estamos aquí de regreso con Mirta Bermúdez y nos estaba platicando cuál sería la diferencia entre el coaching y el mentoring. General, de forma bien simplista, y ahí igualmente yo también tengo mis coaches favoritos y tengo coaches en los que necesito la disciplina, la constancia, el seguimiento, que el coaching desde mi perspectiva lo veo como una herramienta de disciplina en el proceso, que es cómo los van acompañando, no rigidez, sino la firmeza en el proceso de acompañamiento que se requiera. Yéndonos a lo más sencillo, el coaching proviene del trabajo que en los deportes, es una extrapolación de una actividad que ya se hacía en los deportes para llevarla a otras facetas de la vida. Y por eso ha ganado tanta fuerza, completamente respetable, y además lo considero una gran herramienta cuando logras encontrarte a coaches que son profesionales, que aman lo que hacen, que están en constante crecimiento ellos mismos y que no se quedan solo con esta sensación de crecerse en la medida en la que son más coaches o más reconocidos, que a veces le sucede a ciertas personas y desde determinados ámbitos. Claro. En el mentoring digamos que es una metodología más orgánica y que tiene que ver con el proceso natural de transmitir generacionalmente. No siempre es de más grandes a más jóvenes. Uh-huh. Hay muchos modelos nuevos bien interesantes en donde se está buscando el mentoring de generaciones jóvenes a generaciones mayores. Wow, que es un mentoring invertido. Increíble, claro. ¿Por qué? Porque la experiencia o la facilidad con la que han adquirido otro tipo de habilidades e inteligencias modernas, llamémoslo así, claro. De forma simplista, insisto, también permite el que puedan llevar a otra generación a que aprenda y adquiera experiencias desde esta perspectiva. El mentoring es un proceso que permite ayudar en este diálogo natural, mucho más orgánico, a que los diálogos se den. Claro. Y que el proceso de diálogo tenga una metodología más amable y más orientada de forma humana, porque tiene que ver con las naturalezas de a quien elegimos como mentor y de a quien elegimos transmitir nuestro conocimiento. Entonces, las dos herramientas se complementan de una forma deliciosa
cuando aprendemos a estarlas alternando y vamos adquiriendo esta sensibilidad para saber cuánto vamos a necesitar la disciplina de un coach para aprender y soltar a lo mejor un hábito o adquirir una nueva formación o adquirir un nuevo talento de una forma recurrente, sistemática, gradual, recurrente. Y cuando ese proceso también se complementa de la experiencia natural que tiene otro ser humano con otras cualidades que no va a buscar introyectarlas, sino que va a buscar compartirlas para que el proceso de recepción, interiorización y digestión se haga tu herramienta. Está increíble. Es muy, Está increíble. muy, ¿Y muy qué cambio de increíble. paradigma esto de que las nuevas generaciones, porque lo estamos viendo, ¿no? Que las Completamente. nuevas generaciones son las que están tomando el poder y el control y son los que pues ahora nos están transformando como humanidad, como país, ¿no? De Entonces de todas pronto formas. aprender de ellos es un cambio de paradigma, porque antes era como los mayores, eran El los que era el grande mentor, enseña. Exacto, por supuesto. Y sigue siendo de esa misma Ajá, forma. sí, Hay sí, veces, sí. por ejemplo, en mi caso, Es en ambos sentidos me ahora. toca, debería ser Sí, debería ser un círculo virtuoso claro. y debería ser cíclica. ¿Cómo nos acostumbramos a eso? Porque tenemos a generaciones que están invalidando el conocimiento de generaciones antañas porque las ven caducas, las ven rígidas, las ven intolerantes. Y tienes a generaciones generaciones que eran con estructuras de pensar diferente, que están viendo a las nuevas generaciones desde el nada les gusta, nada les quieren, nada hacen. Y toda esta dinámica de estar generando resistencia porque resulta que si soy más grande, entonces no puedo entender a estos. Y al revés. Si entiendo a estos, entonces estoy rechazando la experiencia de los grandes. Y esta dinámica se vuelve viciosa. Claro, se rompe el flujo, ¿no? Se Por rompe el completo. flujo. En mi experiencia particular, por ejemplo, tengo el lujo de tener amigos y amigos entrañables de más de 60, que serían incluso hasta más grandes que mis papás. Qué increíble. Y me llevo extraordinariamente con ellos y les aprendo de todas las formas. Y hay veces que, ok, ¿tú cómo harías esto? Porque yo soy en estricta teoría una generación a la mitad. Claro. Ni soy tan grande como tengo a mis adolescentes, yo no tengo hijos adolescentes, entonces no tengo hijos de entrada, entonces tengo otra dinámica completamente diferente. No estoy tan chiquita como para que sea mi primer trabajo, porque además yo empecé a trabajar muy chiquita, muy joven, mejor dicho. Entonces entiendo la parte de una generación ligeramente más grande que la mía, entiendo al menos 3 o tengo muy buenas dinámicas de generaciones mucho más grandes. En algún momento, hace una década yo creo, uno de mis papás se burlaba porque me decía, ¿dónde vas? Le digo, ay, pues voy a mi café de los señores. Y mi papá ¿es una junta o qué es? Y yo, no, es mi grupo de los amigos. Entonces ya la narré y todos algunos son empresarios, otros son figuras políticas de edad importante que además construyeron la historia del país. Entonces yo engolosinada porque soy una ñoña de la historia. Entonces, cuando te contaban y así se creó el primer sindicato, y así se creó el primer movimiento que tuvo que ver con la electricidad, o con Pemex, o con diferentes industrias, o trasladamos el primer tendido de cal de acá para acá, o cuando hicimos las primeras cosas que tenían que ver con acero, y tengo mi vertiente de ingeniero esperando florecer. Pues que te platican estos momentos históricos y te lo transmiten. Entonces, me preocupa que te vayas a quedar sin amigos. Yo, ¿por qué? Porque como sea te llevan 50 años. O sea, sí se acercan un poco más. Espero no suceda mientras yo esté viva. Y te enriquecían de esa forma. Claro, y claro, tengo claro. amigas que son al menos 10 años más jóvenes que yo, Sí, que tienen sí. otra vida. O sea, chicas de 20, 21 años que cuentan sus anécdotas, o vámonos al cine, o vámonos al teatro, o nos vamos de viaje. Y tienes todos estos ecosistemas. Por eso decía que siento que soy afortunada porque Claro, tengo ecosistemas disímbolos de todos los niveles Que tú te has ido procurando, tú has ido... y que también han permitido que vayas engranando en esas tribus, porque Claro. hay veces que hay tribus que por naturaleza no necesariamente van a querer asumirte o permitirte la entrada. Y puedo afirmar que todos esos ecosistemas son mentores,
Porque cuando hay dudas que yo no puedo entender de cómo entender o cómo tratar a cierta parte de mi equipo por cómo funcionan en su mente, que tiene este pensamiento que le asignan millennial, y que hoy decir es que es millennial tiene hasta la connotación nociva, Claro. porque se les está poniendo una etiqueta de todo lo que no hacen, y no necesariamente es no todo lo que no hacen, es cuando te has tomado el tiempo o el preguntar por qué lo que hace como lo hace así. Claro, totalmente. Ya que lo entiendes, entonces descartas. En todas las generaciones puedo afirmar con firmeza, e incluyo, tengo muchas generaciones en el proceso, siempre hay gente mal hecha. Siempre hay el que está buscando cómo deshacerse o colgarse el mérito de otro. Claro. Y no es ni de millennials Hay ni de los no polos. millennials. Siempre va a haber en generaciones jóvenes o generaciones más grandes el que esté buscando como que no le gusta trabajar en su casa, no sabe. No es de grandes ni de jóvenes, o sea, es del temperamento que cada quien tiene. En algún momento, una de mis hermanas, que es como la más disruptiva, y sí, caería en el margen de la millennial, para ella era muy usual hacer home office. Y en la concepción de mi mamá era, ay, ya que estás acá, vamos a ir al cine, vamos a ir al súper, vamos a ir acá. Y entonces llegaba y le platicaba, mi mamá nos puso apodos amorosos a todas, entonces ninguna nos dicen por nuestros nombres. Entonces en el caso de ella, era uno, lo siento Gris, era divina. Entonces a ella le dicen la divina. Entonces de la nada, a la mitad de la junta, pues mi mamá se parecía con, divina, ¿vas a querer que te preparen? Y yo de, estoy en junta. Y entonces, Sí. la divina llegó, aquí, home office. Sí. Aunque estuviera acondicionado el área para que fuera una junta. Claro, lo entiendo perfecto. Porque en la mente es de una generación, es te levantas, te trasladas a un lugar, trabajas 8 horas, sales, regresas. Y ahora la otra tipo es, si no eres emprendedor, empresario, entonces eres un godinville. Y si no eres un godinville, entonces eres un, ¿cómo le llaman ahora? Los freelancers o todos los términos que estén compartiéndose para que entonces tengan que asignarte una etiqueta. Y entonces yo tengo, pues, mi lado godín, lo tengo, y tengo mi lado emprendedor, lo tengo, y tengo mi lado con matices millennial, sí, y puedo trabajar en mi casa perfectamente. Eso está increíble. También. Eso está increíble. Y puedo trabajar literal en un trayecto y resolver cosas, por supuesto. Y hay cosas que vas aprendiéndolas de este cruce intergeneracional. Claro. Entonces, mentores hay todos los días, en todas las formas, si estás abierto Sí, a recibir. exacto. Si estás Y a abierto y estás entregar. consciente, ¿no? Si estás abierto y estás consciente. La conciencia es la diferencia. Sí, si estás abierto y estás Completamente de consciente. acuerdo. Sí, estás atento a ver. Exacto, ¿no? ¿qué dónde. más? Que sí, ¿por qué no? No sabía que esto se hacía así. Claro. Mirta, platícanos de esto que a mí me encanta, que es que tú eres experta, que es la comunicación efectiva, pero conectiva. Ok. ¿Cómo? Hagamos un ejemplito con la frase que acabas de utilizar. El objetivo de la comunicación siempre se ha pensado, o suele, no siempre, suele pensarse que es la emisión del mensaje. Que tan bien hablo, que tan bonito hablo, que bien lo digo, que bonitas y complejas y muy estructuradas palabras utilizo, o si no lo hago. Y ahí estamos hablando siempre de la emisión del mensaje. El principio real, si hacemos, nos quitamos ese paradigma de voy a tomar clases de oratoria para poder hablar mejor, es solo emitir, es solo la mitad del proceso de comunicación. Porque uno puede hablar extraordinariamente bien, muy bien articulado, con un lenguaje rico y abundante, y jamás encontrar una audiencia que haya entendido lo que se le compartió en ese discurso impecable Qué triste. y que no haga regreso ni acuse de recibo de esa información transmitida. Entonces, cuando nos enfocamos tanto en el proceso de solo emitir, hacerlo bien o hacerlo mal, eso no importa, es solo la mitad del camino. El proceso adicional es el conectivo. Wow, claro. ¿Cuál es el proceso conectivo?
es aquel proceso en el que emití de la mejor forma disponible. Va a haber unos que lo hagan extraordinario, va a haber otros que no sean tan hábiles transmitiéndolo. Y en el proceso de conexión garanticé que mi audiencia recibió la información y pudo tener información disponible para digerirla. El proceso de conexión tiene que ver con el uso de las palabras. Si lo vemos en la línea en la que decías, cuéntanos, es comunicación efectiva, pero conectiva. No debería ser solo información conectiva sola y sin el pero. Es información efectiva y conectiva. Porque el pero lo que haría, como palabra y el significado que se le da, es anular inmediatamente la efectividad. Claro. Y lo hacemos con muchísima frecuencia. Hay una monada que hago en mis oficinas, que no lo reciben siempre muy bien. Tengo un panda y tengo un puerquito, una alcancía, donde tienen las palabras escritas que deben ser anuladas del discurso. Entonces está el pero, está el está es que, está el pero sin embargo. Que es Ay, me voy a buscar mi puerquito. Es monísimo. Y la regla es que van a entrar y vamos a estar revisando contenidos o vamos a estar viendo qué es lo que va a pasar ahí. Deben traer monedas de $1. Las monedas de $1 y todos los que en algún punto pueden buscar ahí algunos que se llaman seguramente víctimas de Mirta, que hayan pasado por ahí, les toca el proceso en el que cuando estamos revisando ya el contenido o el discurso que vayan a utilizar, hemos descartado de toda la construcción del material el que existan peros, o que existan o que no sean peros utilizados, porque luego me dicen, el pero también es una palabra que aparece en la Real Academia Española. Sí es cierto. ¿Qué significa pero? Bla, bla, bla. Ya te leen. Ok, lo que tú querías decir es, qué bonita estás, pero puedes verte mejor, y que lo consideraran un halago o un insulto. Porque en el segundo que tú dijiste, qué bonita te ves, pero deberías verte mejor, anulaste tu halago. Sí. Entonces, lo único que va a quedar en la mente de la persona es que con lo que empezaste, que era un halago, es que necesita mejorar. Y fue el uso de una palabra. Hay que hacer a un lado el pero. Cuando estamos en una discusión en la que queremos, normalmente cuando discutimos por algo que nos molesta, dime por qué llegaste tarde. Es que había tráfico y entonces, bla, bla, ¿por qué te pones así? Lo que irritó no fue ni el por qué te pones así, ni el que había tráfico. Claro. Fue el esque del pretexto. Claro. Porque en el segundo que empieza el pretexto, entonces decimos, ¿nos vamos a poner pretextos? Permíteme arremangarme. Vamos a dialogar. Desconectó el entonces va a ser tu frente contra mi frente, platiquemos. Claro. Si lo primero que hacemos es esa misma inquisición, que le dices, ok, ¿por qué llegaste tarde si quedamos que llegabas a las 3? Te dices, lo primero que haces, ¿qué tiene la persona? Molestia. Lo primero que va es, discúlpame, estaba consciente que debía llegar a las 3. Sucedió que calculé mal mi tiempo y al salir me tocó tráfico. Claro, qué diferente. No hay un esque, cambia no hay todo. un pero. Entonces, el diálogo ya está pulido. Es la emisión adecuada del discurso, que es lo efectivo, y la conexión con tu audiencia. Si cada vez que alguien nos reclama, la primera pregunta que hiciéramos fuera, ¿por qué estás molesto? O preguntarnos a nosotros mismos, ¿qué creo que es lo que le molestó? Entonces tienes un diálogo de valor. Y el diálogo de valor se convierte en comunicación efectivo-conectiva. Está increíble. Amigos, nos vamos a ir a un corte y vamos a regresar porque este es un programa de libros y los libros están construidos de palabras. Exacto. Y tenemos aquí un amante de las palabras. Y de los libros. Y de los libros. Y vamos a regresar a cómo construye Mirta su mundo a través de las palabras. Regresamos.
pero no pudieron, se quedan en cero. Yo empecé rapeando y empecé tirando barras, yendo a dar shows, etcétera, y después como que me jaló demasiado esto, ¿no? ¿Sabes? Me encargo mucho de la cuestión del trazo, tocamos con autotune en vivo, entonces soy el encargado de la cuestión del autotune, de las pistas, de incluso bacopeo, ¿sabes? Como para darle esa proyección necesaria al show que buscamos transmitir en la gente. Es un sello en el cual tú puedes desarrollarte de manera artística, pero a un nivel un tanto más profesional, porque justamente nos enfocamos en eso. Incluso, de hecho, hubo una conexión muy grande al momento de estar en el escenario, porque disfruto mucho la música de mis amigos, de mis compañeros, pues me termino inmiscuyendo a más de solo DJ, ¿no? Entonces creo que con todos me estoy yendo en la cuestión del DJing, pero además de eso como en la cuestión escénica en general. Somos un colectivo, entonces todas nuestras ideas se juntan y crean algo que es muy valioso. Yo dirigí el video de Booty Shaker de Charlie Jean. Me senté con Charlie, vimos el lugar, empezamos como a crear gráficamente y mentalmente toda esta escena, y entre ella y yo como que construíamos la idea. Realmente es una creación en conjunto. Y yo creo que la riqueza que tenemos en Tempus es eso, que sí lo vemos como trabajo un poco, pero también esta parte creativa es la suma de las ideas de todos. Me gusta mucho hablar del poder ligado con la libertad. Booty Shaker es la última canción que saqué. Es una canción que habla un poco de la forma en que disfruto en lo personal ir a una fiesta y bailar, mover el cuerpo, desconectarme un poco de todo y nada, dejarme llevar por la música, por el perreo y gozarla. De eso va la canción de Booty Shaker. Estamos aquí de regreso con Mirta Bermúdez, hablando de palabras, del poder de las palabras. Y platícanos, Mirta, ¿cómo podemos construirnos a través de las palabras? ¿Cómo se construye Mirta a través de la palabra? De entrada, con palabras que entren por mis ojos. Palabras que entren por mis oídos y palabras que salgan de mi boca. Que esa es la secuencia que procuro seguir. Entonces, mis hermanas me hacen mucha burla con frecuencia, porque tengo una frase cuando nos ponemos a chistoretear o que se me apasionan en los juegos de mesa. Hay un juego en particular, si alguien puede jugarlo en alguna ocasión, es muy divertido, que se llama Sequence. Entonces, haces equipos, pero no puedes ponerte de acuerdo con tu equipo ni estarte viendo. Entonces, hay una forma en la que abres más los ojos, ¿no? Los abres, se ven, no se ven. Entonces, llega un momento que cuando ya me distraigo, ya nada más estoy jugando, por mí, por divertirme, les digo, ¿saben qué? Yo no destruyo, construyo. Y se botan de la risa y me dicen, ¡eres una ñoña! Sí, soy una ñoña. Tiene que ver con qué palabras dejas que te habiten. Wow. Y las palabras que dejas que te habiten es, ¿por qué estarías viendo una película? Por ejemplo, me han recomendado en esta temporada el que vea la de Michael Jackson, ¿no? De la realidad de la pederastía y todo lo demás. Dije, ok, yo ya me sé, en algún momento me tocó la fortuna de poder leer un previo del guión. Entonces, la historia ya la sé. Sé lo duro que es todo el proceso, porque además en otro momento de la vida me tocó ver temas de la Legión de Cristo, por ejemplo, con todo lo que sucedió. Sí. En ese capítulo obscuro y doloroso del comportamiento de una institución que por naturaleza debía ser constructiva, protectiva, espiritual, y que puso en jaque la fe de muchas personas, no solo en Dios, sino en la humanidad. Sí, claro, sí, como el que nos liderea. Las heridas que ha dejado en la gente que fue víctima de estos hechos. Entonces, la pregunta final que me dice, ok, Michael Jackson fue un artista interesante, sí, dejó un buen legado, sí, ¿por qué yo necesitaría
dedicarle las horas que dure el documental a algo que no va a construir más allá de ponerme en la frontera de generar un juicio. Un juicio que además ya ha sido emitido, porque yo ya tengo mi opinión de su comportamiento y ya tengo mi opinión de lo que hizo con sus dones, porque sus dones los usó en música, en voz, en baile, los usó de forma expansiva, sigue siendo referencia. Claro. Ese talento es innegable. El nivel de sus heridas, que generó más heridas a otros, también lo tengo clarísimo. ¿Por qué yo le invertiría solo por morbo tiempo mental y tiempo emocional y tiempo energético a algo que no necesariamente va a construirme? Claro, tendríamos que ser selectivos en de dónde estamos alimentando toda esta palabra que nos decimos. ¿De dónde vienen tus diálogos? Claro. Muchas veces viene de los diálogos que viste en otro lugar. Claro, de lo que ves, Los de lo que leíste, de lo que oíste, lees. o los Exacto. sentiste. Claro. ¿Cuáles son los diálogos que tenías con tus papás? Entonces, mi primera librofílica seguramente fue mi mamá. Mi mamá se aventó toda la carrera y mientras yo estudiaba si yo estaba leyendo Kissinger, ella agarraba el libro, lo leía en la mitad del tiempo que yo, by the way, y entonces los diálogos tenían que ver con ¿y cómo viste cuando habló de esta parte de la historia? ¿Y la checaste de este lado? ¿Y te convenció? ¿No te convenció? ¿De dónde vienen? El primer libro a lo mejor que encontrábamos en casa tenía que ver con Luis Hay. Entonces, usted puede sanar su vida. Claro, el principio de usted puede sanar su vida tiene que ver con el lenguaje que usamos hacia adentro y hacia afuera. Claro, totalmente. Esas son letras que entraron por tus ojos y son letras que empezaste a utilizar para hablarte y decir, ok, ¿de dónde viene esto que me estoy generando o que me estoy haciendo? Pueden o no creer en ello, eso es un acto que tiene que ver con las experiencias que vamos pasando cada cual. Cuando vemos estudios, por ejemplo, como cómo cristaliza el agua, si son palabras de amor o de odio. Sí, claro. Entonces, todo este proceso, no hay nada que haya encontrado yo hasta ahora que me haga creer que el uso del lenguaje no es una herramienta de construcción, de sanación o de destrucción. Que es cierto, Mirta. Siempre. Y esas palabras, ¿de dónde han sido adquiridas? De las cosas que he leído. De lo que te nutres. Hasta en la calle. Entonces, procuro hacerlo ahí, soy una conductora responsable, entonces no voy tomando fotos con el celular mientras manejo. Si encuentro un lugar, entonces busco eventualmente, soy de estas locas que si detecté un mensaje, como ejemplo de estos de poesía urbana que se ponían en muros, entonces busco el mensaje y me orillo, les tomo una foto y lo coloco en mi lista de palabras. Sí. O lo pongo en la de imágenes, le digo, okay, ¿qué me hizo sentir? ¿Cómo lo verbalizo? Y vienen de las fuentes que has leído. Platicaba con un amigo, yo me aventé todos los libros de Emilio Salgari, que tenían que ver con piratas, todos. Entonces yo tenía una obsesión con los piratas, claramente. De la nada, no sé qué frase dije, que yo no sabía, o sea, yo ya no estaba consciente de que venía en el libro. Un amigo se voltea y me dice, claramente tú eres seguidora de Sandokan. Para los que no hayan leído, Emilio Salgari es la versión como Twilight, pero en versión de el Fondo de Cultura Económica, que se hablaba de todos los piratas, y entonces la descripción, mi primer amigo por correspondencia fue alguien en Singapur, por un programa internacional que había en el colegio, donde podías escribirte cartas con niños de otros colegios. Ay, qué increíble. Que venía inspirado por ¿no? el libro, Amigos por correspondencia. Sí, claro. Que venía de el libro, cuando el libro narraba con la descripción con la que narraba cómo estaban conformados los archipiélagos, dónde había parado para hacer la recarga de las mercancías, cuál era el barco que iban a atacar, todo este proceso de les hacía más falta pólvora, no más pólvora, guardarla por la humedad, me dotó de lenguaje. Claro, por entonces, supuesto. 30 años después, 50, 70 años después, me lanzó una frase y alguien que leyó lo mismo, detectó que la frase venía de ahí. El punto es que la frase yo habría jurado, si él no me hace el clic de recordar de eso viene en ese libro, yo habría jurado que la frase era mía.
La hiciste tuya. Porque La lo hiciste que tuya. lees, lo que ves y lo que oyes, lo integras. Sí, totalmente. Lo integras, lo vibras, lo haces tuyo y lo replicas en tu cuerpo o en el ambiente. Platícanos, Mirta, para aquí, para todos los que nos ven, todos nuestros amigos, ¿cómo es que, o cómo hoy desde tu experiencia y desde toda esta importancia que tú le das a la palabra que nos decimos, a la palabra escrita, cómo eliges, por ejemplo, tú tus libros hoy en día? Tengo un hábito cruzado de elegir 2 o 3 libros que puedan o contraponerse o que cuando vea que estén atacando a diferentes partes de mis opiniones. Por ejemplo, ahorita están cohabitando en mi mesita de lectura. Uno de que es de Cábala, que son los 72 nombres de Dios. ¿Acaso este? Exacto, que es una monada. Ya literalmente lo uso como de tarotista. Entonces le hago de, ¿cuál es el nombre de Dios que él quiere pasar? O sea, es como mi tercer round con el libro y es cómo agarro al azar cuál es el mensaje que hoy podría estar recibiendo a través de esta herramienta, que se le llama al final de es una herramienta espiritual. Está cohabitando con otro que se llama Soul for Happiness, que es de Go Watt. Él es el CEO de Google, durante mucho tiempo lo fue. Ajá. Entonces, que también habla desde, él tuvo una historia bien fuerte en el proceso de crear las cosas y de él asumir una disciplina. Entonces, el libro está más hacia la parte racional y hacia la parte matemática, sí con una vertiente quizá espiritual, mucho más empresarial. Y está cohabitando también con otro que se llama El sutil arte de que te importe un carajo. ¿De quién es? Siempre se me va el nombre, ahorita te digo. El sutil arte de que te importe un carajo. Se oye increíble, ¿Es bestseller? amigos. Increíble. Mark Manson. Mark Manson, para todos los que nos escuchan. Eso me gustó. Es una monada. Primero lo jalé en inglés. Y en inglés al final del día también las palabras que utilizas en tu idioma nato o en el idioma que es tu segundo idioma o el que sea el tercero, también tiene que ver con la forma en la que integras tu propio discurso. Ajá. ¿Qué palabras van teniendo el peso? Hay palabras, por ejemplo, en inglés que son increíblemente potentes y breves. Y una sola palabra te dice exactamente, que hay veces que ni cuando las queremos trasladar al castellano no hay forma en la que podamos darles Claro. una interpretación exacta, no la encontramos. Claro. Con todo y que el castellano es un lenguaje increíblemente rico y potente. Entonces, primero lo he estado alternando entre la versión en inglés y la versión en español para identificar cómo van, cuál de las palabras o cuáles de las expresiones me están resonando mejor conmigo y con la forma en la que puedo digerirlas. Y paralelamente a eso, tengo colaboraciones recurrentes en una revista para temas de desarrollo humano y para temas de salud emocional en general. Uh-huh. Entonces, ¿cómo los vas articulando de las vertientes que lo estás viendo? Y, sumado a eso, historias de industria que tienen que ver con patrones de consumo o por qué consumimos como consumimos. Sí, las vas enlazando. Que tengan que ver con los otros temas, por ejemplo, de reputación. Claro. Entonces, me estoy agarrando de segunda leída El arte de la guerra, que me parece Bueno, ese es un de libro, las mejores claro. monadas. Que Game of Thrones y que Game of Thrones. Ya sé que todos amamos a Game of Thrones. Está bien, sí, es gran serie, muy bien. La primera versión deliciosa es El arte de la guerra. Sun Tzu hizo un trabajo impecable en darnos un manualito, además delgado, de cosas que tenían que ver con ese momentum de la historia, con recomendaciones para la vida, y porque al parecer dentro de la naturaleza humana la guerra es una constante. Claro. Entonces, o es guerra para los adentros o es guerra hacia los exteriores. Siempre es el estar combatiendo, a lo mejor sin la percepción violenta de la guerra, pues cómo estamos tratando de romper nuestro propio status quo para garantizar nuestra evolución y nuestro crecimiento. Entonces, están esos 4 cohabitados con un montón de stickers y tengo la maña de muy pocas veces presto los libros porque los convierto en diarios. Entonces, los voy rayando o los voy escribiendo con No, cosas. qué increíble. Estos son los que están ahorita Oye, en la Mirta, sé que tú eres una escritora nata. Sé que te encanta escribir, sé que tienes 795 libretas que llenas Ya sé. con tus ideas, Sí. con las personas que Y te han dibujadas. impactado, con los encuentros maravillosos. Sí. En este tema de que tú eres una escritora
Nata, ¿cuándo vamos a ver un libro En eso publicado de estamos. Mirta? En eso estamos. Ha sido un proceso lento, delicioso. También el vicio que reconozco públicamente tiene que ver con este afán de que las cosas salgan lo más cercano a como las imaginé. Entonces, me paso por muchas revisiones. Entonces, ahorita estamos en la segunda parte de la... Ya uno de los primeros, y el primer y segundo capítulo está prácticamente, podríamos decir que conformes nos sentimos hasta ahorita. Ajá. Y la siguiente parte es la que nos ha estado costando un poquito más de trabajo porque necesito dedicar tiempo a sentarme y estructurarlo. Entonces, no hay una fecha próxima, bueno. está completamente puesto en la Pero lista está de en tu metas. intención, En está eso en tu estamos, intención. en eso Y eso estamos. está increíble porque con todo lo que tienes que compartir, seguro no será uno. Seguro será el primero de muchos. Por favor, amigos, estén atentos. Mirta Bermúdez, el día que ella publique un libro, va a ser todo un éxito. Opinan y me lo critican. Todo por favor. un éxito. Todo Entonces, un eso ha éxito. estado muy, muy divertido y eso ha estado lento. Digamos que ahorita estoy avanzando para no dejar de escribir con las cosas que hago de colaboraciones en la revista Only. Maravilloso. Y te pediría, Mirta, para todos los que nos escuchan, que han estado aquí muy atentos y muy activos en las redes, muchas gracias a todos. Ahorita les contesto en cuanto Ahorita les terminemos. contestamos, claro que sí. ¿Qué consejos les darías a todos los que te están escuchando el día de hoy? A todo aquel que no se ha decidido a integrar el hábito de la lectura a su vida, ¿qué consejos les darías? O sea, digo, ya ahorita nos has dado varios también de cómo ser selectivos, con lo que te nutres y todo, pero ¿qué les dirías? 3 consejos. No necesitan leer libros gigantes para leer, 1. de entrada. Leer las conversaciones incluso del Twitter desde un ojo crítico es lectura. Y crítico no me refiero a un ojo criticón. Criticón es diferente. Sino a un ojo crítico es ver, si nos enteramos de una historia o estamos viendo una noticia breve, que normalmente hoy las ponen en extractos de 7 líneas máximo, que es el espacio que te permite, leer 140 caracteres en diferentes trozos, con diferentes secciones del diálogo que se analiza, para formarse una opinión personal, también es integrar la lectura. Leer frases en breve y en extractos que detecten en el Instagram, también es lectura. Siempre y cuando el proceso de leer sea una decisión activa. Es elijo leer frases motivacionales y ya que leo y le dedico ni 6 segundos de lectura a esas 5 líneas motivacionales, o que pueden ser solo que reflejen el cómo nos va en el amor o cómo nos va en la familia o algo que inspire, con esas pequeñas dosis de lectura mínima en esta época de no tengo tiempo para nada y vivo a través de mis redes sociales, se nos olvida que la vida real también es otra plataforma, no solo hay plataformas digitales. Claro. Entonces el mundo de las experiencias generalmente sucede aquí y ahora, donde nos tocamos. Empecemos con párrafos. Elegimos leer por 140 caracteres. Está bien, elijamos 140 caracteres. Nada más garanticemos que leemos. Y que en el momento que leemos, no solo estamos leyendo una versión, estamos leyendo la mayor cantidad de perspectiva de los otros para entender qué está pasando en canales como Twitter, que por ejemplo hoy es muy frecuente que se le perciba como un canal de crítica rápida y que hay veces que suele ser violento o permitir o facilitar la violencia sin nombre. Entonces, porque no hay que asumir la posesión o la responsabilidad sobre lo que se dice ahí, no siempre. Entonces te permite esa flexibilidad de ser incluso la persona violenta que nunca serías o la persona amorosa que nunca serías, porque te da el anonimato. Claro, claro. Entonces para leer pueden leer desde ahí, pueden leer opiniones que se ponen o contiendas que se grafitean en paredes. La lectura es un vicio que se adquiere por placer. El tema es leer. Que te genere satisfacción. Nadie se vuelve adicto a aquello que no te genera satisfacción. Incluso relaciones violentas están basadas en que se encuentra un beneficio emocional, claro, o circunstancial de lo que sea que está sucediendo en la dinámica. Entonces, encuentran algo, si es el libro vaquero, que sea el libro vaquero.
que ya no lo hacen, by the way. Leamos, o sea, encontremos una cosa simple y el libro se rompe en géneros, entonces tampoco tenemos que estar con el setlist. Con el canon de la literatura. ¿Cuáles son los 5 bestsellers que necesitamos leer? El que Yo te guste, el que te atrape, el que te conecte. Yo por amor a mis sobrinas me leí Twilight. Y cada vez que está en la descripción de, sí, entonces la luna y se va a convertir o no en vampiro y lo que tú quieras, dices, ok, qué libro tan interesante. Y cómo puede estarles llenando, o sea, cómo les está creando imágenes, porque está redactada en inglés. Claro, claro. Entonces, te lo lees y ya ves, está bien. Ya me imagino porque cuando voltea y ve al flaquito de ojo lánguido y perdido, lo ve tan interesante, pues porque la descripción coincide con la figura de este vampiro adolescente sufrido. Claro, claro. Leamos hasta post-its. Claro, oye, maravillosos consejos de, toda una mentora. Como les dije, amigos, este era un programa que no tenía desperdicio, este iba a ser un programa súper enriquecedor y creo que no fallamos. ¿Y cómo lo íbamos a hacer? Con una invitada de súper lujo. Por supuesto que eras invitada porque, nos quedan muchísimas cosas en el tintero. Exacto, entonces, invitadísima a que regreses. Este es tu programa. Y amigos, como ya lo dijo Mirta, vamos a leer. Tengamos un fin de semana maravilloso, busquemos hacer lo que amamos y si entre esas está leer, maravilloso. A leer. Bye, bye. Chao, gracias por todo. Chao. Yo soy Mike Anyway, perreo maker en Mexas in Paris. Yo soy Niño Dior, hago de todo Mexas in Paris. Baby Bye, y pues juntos somos Mexas in Paris. De todo, talachas también ahí, cuando hay que resanar también. Flexeos, todo. Oye, déjala que suba, la temperatura, oye, déjala que suba. Hacíamos fiestas en la prepa y todos nuestros flyers se llamaban Mexas in Paris, ¿no? Todas las fiestas tenían ese nombre y poco a poco la gente nos fue conociendo así como, vamos a la fiesta de los Mexas. La neta, así, desde que nos conocemos, a los 3 nos mamaba el reggaetón, así cabrón. Incluso desde que todavía era como un tabú, desde que era como, íbamos en la prepa y cuando íbamos en el primer año de prepa era como, pues sí, naco escuchar reggaetón, la neta. Pero, pues, éramos escuchas y un día así, en la misma fiesta, empezamos haciendo freestyle en bases de reggaetón, de uso libre, así de YouTube. Dijimos, hay que hacer una canción de reggaetón. Y pues así, nos armamos de huevos, fuimos a Tempus y grabamos nuestra primera rola sin saber nada. Obviamente les dijimos que no sabíamos nada de música. Nos apoyaron desde cero y son como nuestros papás, ¿sabes? O sea, nos agarraron ahí todos mencitos y poco a poco nos han ido sacando. Y pues ahora yo los considero como una familia porque realmente hacemos eso, o sea, no vamos a trabajar, realmente vamos a divertirnos y hacer música, que es lo que nos gusta a todos. Creo que nosotros nos hemos abierto paso con el trabajo, ¿no? O sea, nuestro trabajo hablado. El proyecto de Tempus lo busco empujar a ser un colectivo referente en la industria mexicana. Creo que el que compartamos el mismo sueño todos me hace despertar y trabajar. No sé si resulte, no sé si en 2 años o 3 o 4, no sé qué vaya a pasar realmente, pero pues ahora estoy disfrutándolo mucho. Mi energía, mi mente, mi cariño, todo está al 100 en Tempus Music. Oye, ¿por qué no me abrazas? Bien, verdad, en negro. Oh,